Muy buenos días a todos, mi nombre es Marta Yayerco, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El día de hoy hablaremos de una sesión de aprendizaje en el curso de Ciencia y Ambiente, en la cual vamos a describir la actividad formativa, haremos un análisis epistemológico y pedagógico de la actividad. Hablaremos también de los fundamentos de la ciencia recreativa, del rediseño de la actividad formativa. Esto en el curso de Didáctica de las Ciencias Naturales 2. A cargo del doctor Osvaldo Turpo Guevara. Los integrantes de mi grupo son Daniel Moyo Márquez, Diego Andrés Cosio Paco y mi persona. Sesión de aprendizaje, enlace químico. Sesión de aprendizaje, enlaces químicos. Como primer punto vamos a describir la actividad formativa. Para ello daremos a conocer los datos informativos. El docente a cargo de la sesión es Milagros del Pilar López Arévalo. El área es de Ciencia, Tecnología y Ambiente aplicado para tercer grado de secundaria, sección A y B, en el segundo trimestre. La duración de la sesión es de 2 horas. El propósito. El propósito de la sesión consiste en representar gráficamente la conformación de enlaces. Utiliza la diferencia de electronegatividad para predecir el tipo de enlace que poseen los compuestos. El tema transversal priorizado sería la educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. Y el valor priorizado sería el respeto y tolerancia. Lo que se busca en esta sesión es que los estudiantes presenten todas sus tareas en forma oportuna. Secuencia didáctica. Esta sesión, en la secuencia didáctica, presenta actividades y estrategias de aprendizaje. En primer lugar, el docente saluda a sus alumnos, dialoga brevemente sobre la necesidad de asumir con responsabilidad y compromiso la actividad a realizar en clase. Se motiva a los alumnos mostrando 2 láminas, una sobre un matrimonio y la otra de un vaso con agua. Y se realizan las siguientes preguntas para el recojo de saberes previos. La primera pregunta, ¿qué observan en la primera lámina y en el vaso con agua? Segunda pregunta, ¿qué semejanzas se encuentran en ambas? Seguidamente los estudiantes responden mediante una lluvia de ideas y se anotan las respuestas en la pizarra. Luego, para generar el conflicto cognitivo, responden la siguiente pregunta. ¿Cómo se unen los 2 elementos que componen el agua? Y finalmente se promueve el análisis crítico. Los procesos pedagógicos utilizados en esta secuencia serían la motivación, la recuperación de saberes previos, la generación del conflicto cognitivo, y los materiales utilizados serían las imágenes, la pizarra, las tizas y el plumón, y la duración de esta secuencia sería de 15 minutos. En el desarrollo de la secuencia didáctica, la docente anuncia el tema, que es enlaces químicos, y da a conocer el aprendizaje esperado, así como los indicadores de evaluación que explicaremos en la sesión. Se les presenta un mapa conceptual sobre los enlaces químicos y su clasificación, y se muestran algunos ejemplos. Los estudiantes contrastan sus saberes previos con la nueva información que brinda el docente. Luego, los estudiantes ubican la página 78 y 79 de su libro y realizan una lectura comprensiva. La docente explica los conceptos de la regla del octeto y de la electronegatividad. Seguidamente, los estudiantes elaboran un resumen de los conceptos explicados y grafican los ejemplos dados en sus cuadernos. La docente recaba la información obtenida y profundiza el tema aclarando dudas. Y posteriormente los estudiantes realizan las actividades 1, 2, 3, 4 de la página 79. Para ello, los materiales utilizados serían la pizarra, el plumón, el diálogo, el papelote, la PC, el texto, cuadernos y fotocopias. El tiempo de 65 minutos. Para finalizar la sesión, los estudiantes responden las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué dificultades tuve para aprender este tema? ¿Cómo pude mejorar? Duración de 10 minutos también. Y en la estación de aprendizaje también tiene que responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un enlace iónico? ¿Qué otro nombre reciben los enlaces iónicos? ¿Cuándo se produce el enlace iónico? ¿Y por qué se dice que los compuestos iónicos son eléctricamente neutros? Evaluación de la sesión de aprendizaje. Como criterio tenemos la comprensión de información. Como indicador de la sesión tenemos que el estudiante representa gráficamente la conformación de enlaces en su cuaderno. Y como técnica o instrumento de evaluación tenemos una lista de cotejos.
El valor de evaluación tenemos el respeto, la actitud frente al área, que el estudiante tiene que presentar sus tareas oportunamente. La técnica de evaluación sería la observación y el instrumento, como ya le dijimos anteriormente, sería la lista de cotejo. Y ahora vamos a ver el análisis epistemológico y pedagógico de nuestra actividad que se acerca de los enlaces químicos. Pero vamos a iniciar primero con las siguientes frases. Una de ellas dice, si no puedes enseñar un tema de forma sencilla es porque realmente no lo has entendido. También hay un salmo bíblico que dice, antes de hablar, infórmate. En ambos casos nos quiere decir que para poder enseñar, que para poder instruir, primeramente debemos saber lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a entender realmente un tema? Nosotros consideramos que para ello se debe conocer el origen mismo del conocimiento, es decir, cómo es que ha llegado a construirse estos conceptos de enlaces químicos. Entonces para ello debemos de revisar en la historia, es decir, incluso llegar a entender, a replicar los experimentos que han realizado, por ejemplo, Dalton, Thomson, Lewis. Sería bueno incluso conocer los laboratorios por los que han pasado ellos. Sin embargo, nuestra realidad es un poco más compleja y no nos permite llegar hasta ese punto de la epistemología. Sin embargo, a través de libros nos podemos acercarnos en algo y poder explicar ello. Por ejemplo, para conocer los enlaces químicos es necesario entender el concepto de las valencias, y sabes que esta surge con las leyes de las proporciones definidas y múltiples de Dalton. Esas leyes consisten, por ejemplo, cuando hacemos una mezcla con cemento, arena y agua, sabemos qué proporción de agua debe ir en comparación con la mezcla. Si echamos mucha agua no nos va a servir, por ejemplo, para una construcción. Si echamos muy poca agua no nos van a, o sea, la mezcla no va a ser homogénea. Entonces ahí hay una proporción definida de la cantidad de agua que se debe echar a la mezcla, y eso ocurre en nuestra vida cotidiana en todas las mezclas posibles. Entonces Thomson, viendo eso, concluye que cada elemento tiene un número característico de puntos de unión, y luego posteriormente con los nuevos modelos atómicos que han surgido es que se concluye que esos puntos de unión están en la capa más externa y son precisamente las que se hacen posible la combinación entre elementos. Entonces ese es el concepto de valencia que Lewis y Langmuir han utilizado para poder desarrollar la teoría del enlace químico. Luego, teniendo esa epistemología, tenemos que desarrollar nuestra sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra sesión original. Por ejemplo, aquí en esta sesión se utiliza todos estos procesos pedagógicos, uh, por lo cual, por ejemplo, en la motivación, el docente motiva con dos láminas, dos imágenes, un matrimonio y el otro con un vaso de agua. Luego, en la problematización, el docente pregunta cómo se unen estos los elementos que componen el agua, y luego recupera los saberes previos. En las actividades les da un mapa conceptual, luego les hace leer un libro, luego a partir de la lectura del libro les hace resolver ejercicios del mismo libro, luego les hace hacer un resumen, finalmente la evaluación les pregunta, etc. Sin embargo, en esta sesión, al menos en la versión de esta sesión, pudieron haber considerado, por ejemplo, este video que explica de manera precisa los enlaces químicos que hay. Entonces también un mejor video sería una en 3D. Siempre los videos en 3D son mucho más didácticos que los que son en 2D. Por ejemplo, se dice que los elementos con una órbita extrema totalmente completa, que contienen 8 electrones, poseen una configuración de octeto. Entonces es un video bastante agradable, entonces todo ello pudieron haber incluido en aquí. Sin embargo, a pesar de seguir toda la secuencia de los procesos didácticos y pedagógicos, los estudiantes no logran comprender realmente la profundidad del tema de los enlaces químicos. Por ejemplo, aquí en la tesis nos dice que una de esas dificultades es que los términos de la disciplina de química son difíciles de entender. Otro nos dice que el conocimiento, al ser abstracto, se hace increíble para los estudiantes, o sea, no lo pueden creer con facilidad, parece que se les estuviera hablando
de algo irreal. Olmos nos dice que hay una confusión con los modelos con los que se enseña en los salones. Por ejemplo, el átomo es una bolita. Sin embargo, en la realidad sabemos que no es una bolita, sino es una especie de densidad de cargas. Entonces, también aquí Osorio nos dice que para poder realmente entender los enlaces químicos, es que se debe recurrir a la mecánica cuántica. Si eso ya sea algo más complejo. Entonces, hay varias razones por las que realmente no se puede entender el tema de los enlaces químicos. Es así que nosotros también establecemos una nueva metodología en base a la ciencia recreativa. En este caso, tenemos, ¿no?, una pequeña vista de lo que va a explicar posteriormente mi compañero. Fundamentos de la ciencia recreativa del rediseño de la actividad formativa. La motivación es un factor importante en la praxis cotidiana del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto entre los profesores para dar a conocer y enseñar, como entre los alumnos, que es para que puedan conocer y aprender. Ahora, por desgracia, actualmente hay poca motivación por los estudiantes sobre los contenidos de las disciplinas científicas. Entonces, y esto se da mucho entre los jóvenes. Ahora, también hay una cierta desilusión por enseñar que se da entre los maestros. Entonces, la posibilidad que ofrece la ciencia recreativa no solo es para ayudar y contrarrestar este problema, sino como solución de un recurso didáctico. Entonces, para discutir fenómenos, conceptos de materias científicas, tanto en el entorno formal como en el informal. El éxito de las propuestas docentes desarrolladas con elementos de ciencia recreativa. Esto dependerá de los objetivos, del entorno educativo y de las actividades realizadas. Entonces, como primer punto para mejorar esta ciencia recreativa, tenemos lo que es el hacer las actividades más atractivas y sorprendentes para los estudiantes, con experimentos impactantes. Entonces, en este punto se plantea, ¿no?, lo siguiente, que el docente va a designar a las señoritas del salón ellas serán los elementos atómicos más electropositivos y los varoncitos serán los electronegativos, que estos se tomarán de la mano y servirá para enlazarse uno con otro y que estos estén disponibles y que deberán, ¿no?, armar diferentes tipos de enlaces que el profesor va indicando. El poder hacer que el estudiante interactúe con sus demás compañeros en el intercambio de palabras, ideas, esto ayuda a que el alumno pueda entender mejor la clase y su aprendizaje lo retenga más tiempo, ¿no? Igualmente, para la siguiente parte de la explicación de la sesión, donde propone que para el enlace iónico el docente da una breve explicación, pone música y luego los estudiantes deben ejemplificarlo agrupándose. Entonces, en este punto, usamos otro recurso para poder aplicar nuestra enseñanza, que es la música. Entonces, la música aumenta los niveles de confianza, mejora la autoestima, la seguridad, el desarrollo de las habilidades de motricidad, rítmicas y de expresión corporal. Y al escuchar música, los niños logran una mejor coordinación de movimientos, seguir ritmos y tratar de imitarlos. Ahora, y como dice, ¿no? Para el enlace covalente, los diseñará a mujeres que sean hidrógenos, tales como solo tendrán una mano, y los hombres serán los oxígenos, ellos sí con las dos manos libres. Entonces, acá el docente plantea que cada estudiante realice una secuencia tratando de demostrar los enlaces químicos. Entonces, en este punto seguimos viendo el método para hacer que la actividad sea más atractiva, para que el estudiante se le sea más llamativa y divertida. Como siguiente punto tenemos el incorporar elementos lúdicos y creativos como juegos y desafíos científicos. Al proponer la actividad de la papa caliente, en este juego nos permite usar herramientas de apoyo de aprendizaje, la asimilación, la evaluación del estudiante. Este tipo de aprendizaje que resulta motivador para el alumno y facilita que sea partícipe de experiencias de aprendizaje activo. Este método de enseñanza nos ayudará para mejorar la capacidad de respuesta, para fomentar el trabajo en equipo, para estimular la creatividad, la atención, la memoria visual y mejorar la estrategia y el liderazgo. También pueden enseñar idiomas y favorecer el pensamiento crítico. Como siguiente punto tenemos
Utilizar materiales cotidianos y fáciles de conseguir para que los estudiantes puedan replicar la actividad. Como vemos, nuestra actividad no es mucho de materiales, pero más que todo es el trabajo que cada uno representa al tener el papel de un átomo o de un electrón. Pero de igual manera, en usar imágenes del acontecimiento social, ayuda a que al estudiante lo ponga en un contexto que sea algo fácil de ubicar, porque él ya lo conoce. Como siguiente punto tenemos fomentar la participación activa de los estudiantes promoviendo la investigación y el descubrimiento autónomo. En este punto, tomamos la participación de los estudiantes desde el momento que les pedimos que comenten sobre lo que observaron de las imágenes, en el momento de jugar, en el momento de representar el papel de átomo o electrón que tiene cada uno de ellos, y en el último momento que es la metacognición, donde todos podemos dar un repaso de todo lo que se ha trabajado durante la sesión. Como siguiente paso tenemos establecer conexiones con fenómenos cotidianos para relacionar la actividad con su entorno. En este punto, luego de mostrar, digamos, las fotos del matrimonio, de la coyuntura nacional, ¿no? Se les pide a los estudiantes que comenten sobre lo observado, sobre el matrimonio, sobre la separación de estos personajes de la farándula. Y en este punto, el estudiante pregunta el de por qué el matrimonio se rompe y deja comentar a todos una expresión, en la participación activa de los estudiantes. Entonces, acá el docente concluye también que hay matrimonios y divorcios en el mundo de los átomos, y esto es con lo que se va a trabajar. Entonces, da un empujón con algo cotidiano a algo que vamos a empezar a hacer y poder tenerlo más presente con nosotros. Entonces, esto es para que el docente establezca conexiones con su ámbito social y con sus fenómenos cotidianos.